Son las 8:40 de la mañana, estamos de vuelta con más información, con esas noticias que nos llenan de profundo orgullo y que tienen que ver con iniciativas positivas en nuestro país. Por primera vez, un grupo de asociaciones lograron concretar la realización del primer diccionario escolar en lengua de señas. Hoy estaremos conversando con Vanessa Peretti, presidenta de la fundación que lleva su nombre, para que nos ofrezca los detalles acerca de esta excelente iniciativa. Ella se encuentra junto con la intérprete de señas, Joana Mora. Le damos la bienvenida a ambas. Gracias por acompañarnos. Sí, buenos días. Espero que estén muy bien. Muy contento de que nos hayan extendido esta invitación. Bueno, para la Fundación Vanessa Pérez es un placer anunciarles que el 23 de septiembre hicimos oficial el lanzamiento del primer diccionario escolar en lengua de señas venezolana. Fue un trabajo de 6 años en el que estuvimos, digamos, tomando fotografías, haciendo el diseño, buscando financiamiento de organizaciones para que pudieran apoyarnos con recursos y poder así construir lo que es ahora un diccionario importante, un material importante que no existe, digamos, en Venezuela. Entonces, el hecho de que haya sido el primer diccionario, bueno, fue una lucha, un logro bastante grande que pudimos obtener gracias al trabajo y al apoyo de otras organizaciones como Fundacitio, Save the Children. Y bueno, justamente este diccionario tiene como objetivo ayudar a facilitar la comunicación entre padres y hijos sordos. También vamos a poder obtener, digamos, este material digital y tenemos una versión física, la cual, bueno, va a estar impresa poco a poco para que otros puedan aprender el uso de la lengua. Vanessa, coméntanos un poco cómo se te ocurrió esta iniciativa de crear este diccionario que va a beneficiar a niños, adolescentes, personas adultas, los padres como tú bien lo señalas con discapacidad auditiva, poder establecer esas líneas de comunicación que son tan importantes. Sí, se me ocurrió porque hace mucho tiempo yo me preguntaba la razón pues, por la que no existían en Venezuela materiales didácticos que pudieran facilitar la enseñanza y aprendizaje de la lengua. Entonces, en conjunto con una organización llamada Consorben, Confederación Sordos de Venezuela, quien preside, Juan Ángel de Gobella, estuvimos pensando en la posibilidad de crear un material como este que pudiera justamente fortalecer las capacidades lingüísticas de los niños sordos, puesto que nunca habíamos contado con materiales accesibles como estos. Entonces, bueno, desde la Fundación Vanessa Peretti y la Confederación Sordos de Venezuela, empezamos este proyecto tan importante y poco a poco, bueno, fuimos desarrollando todos estos elementos que implican pues la realización de un diccionario. Realmente para mí es un sueño desde hace mucho tiempo y ahora el hecho de verlo materializado en YouTube, en redes sociales, en páginas web, de verdad es una alegría para nosotros. Entonces el hecho de tenerlo ahí y de poder acceder fácilmente a esto nos va a permitir a todos podernos comunicar de manera fluida con elementos importantes y elementos lexicográficos ahí pues en el diccionario como tal. Entonces creo que falta eso, ¿no? Falta seguir promocionando este material para el uso de otras personas. Y seguramente van a conseguir con el respaldo de las empresas que requieran para promocionar este material estupendo. Hoy estamos celebrando con ustedes este logro, pero ustedes vienen trabajando en esto desde hace algún tiempo, se atravesó el COVID. Coméntanos acerca de los desafíos que tuvieron que superar para llegar al día de hoy. Sí, correcto. Hace muchos años, cuando empezó la pandemia pues, del COVID-19, pero mucho antes de esto ya teníamos, digamos, algunos inconvenientes, puesto que no contábamos con los recursos, no teníamos a los modelos, a los intérpretes. Por ejemplo, en mi caso, yo me vi, digamos, muy afectada en la comunicación durante la pandemia, puesto que recibía llamadas y como persona sorda, pues no podía atenderlas. Quizás relacionados con temas escolares de mi hijo, y realmente me vi bastante afectada en el caso de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, otra de las dificultades a las que nos enfrentamos fue que durante la pandemia fue difícil porque no podíamos, digamos, tener la presencialidad, las personas con discapacidad visual o personas con discapacidad intelectual, pues no podían salir de sus hogares, los intérpretes tampoco, los sordos, yo misma, Vanessa, también. Estuve por mucho tiempo encerrada en mi casa sin poder tener presencialidad y trabajar para este proyecto.
Coméntame algo, Vanessa, ¿qué tan difícil es aprender la lengua de señas y cómo se van adaptando los familiares cuando un niño tiene una discapacidad auditiva? ¿Ellos también se involucran en este proceso de aprender todo este sistema de comunicación para poder mantenerse en contacto con sus hijos? Sí, es importantísimo que toda la familia se involucre. Hay muchos padres, digamos, con hijos sordos que pues se les ha hecho muy difícil, se les ha dificultado el aprender la lengua de señas y comunicarse de manera fluida con sus hijos. Eso es una situación que vemos en muchas partes del país. Pero sí hago un llamado a todos esos familiares, digamos, que no desmayen. O sea, es importante siempre, a medida que el hijo va creciendo, los familiares, pues es importante que también se vayan adaptando y les vayan enseñando a comunicarse a su hijo con elementos que distingan, digamos, algunas cosas importantes en casa. Por ejemplo, yo tengo una experiencia, digamos, en la que pues no tuve el proceso de lengua de señas consolidado, puesto que vivía en un pueblo en Cumaná y pues no tenía acceso como que tan fácilmente de aprender la lengua de señas. Entonces, creo que es importante ver, ¿no?, la situación en la que se encuentran muchos niños, al igual que yo, y pues poco a poco, digamos, gracias al contacto que tuve con otros sordos, con otros compañeros, fue lo que me permitió a mí poder avanzar. No contaba con intérprete de lengua de señas, no iba a escuelas de sordos, entonces eso fue una situación bastante difícil para mí. Una vez que fui coronada en el 2006 como Miss International, fue que empecé, digamos, a aprender la lengua de señas como tal y a convertirme en una usuaria competente de mi propia lengua. Entonces, bueno, creo que eso me ayudó muchísimo también el estar con otros modelos lingüísticos, con otros sordos, me ayudó a progresar a lo que soy hoy en día. Creo que 2 años después de ya estar en mi Venezuela fue lo que me permitió a mí poderme consolidar y poder pulir esos elementos importantes. Y por supuesto siempre con el acompañamiento de un intérprete de lengua de señas en temas judiciales, en temas legales, salud, entre otras cosas que son, digamos, importantes. Ya en Vanessa, temas cotidianos sí me defiendo sola. ¿hay inclusión? ¿Qué tan difícil se te hizo poder participar en este certamen con tu discapacidad auditiva? Y coméntanos un poco qué tan avanzado estamos en Venezuela con respecto a esto, porque por ejemplo aquí en Florida vemos que ya muchos de esos personajes que los niños admiran como Mickey, Minnie, manejan el lenguaje de señas. En el caso de Venezuela, ¿tú sientes que ha habido como una mayor preocupación para este tema? Sí, bueno, en el Miss Venezuela me vi, digamos, afectada porque, bueno, yo era la única sorda, todos los que estaban ahí eran oyentes, y bueno, siempre va a existir, digamos, sí, digamos como esa lejanía, ¿no?, de las personas por aprender la lengua. Cuando estaba antes el presidente de la organización Miss Venezuela, sí no existía como mucho ese tema de la inclusión. Gracias a mi manager Esteban, ¿sí? A mi asistente que siempre estuvo muy pendiente de incorporar, ¿no?, el tema de la inclusión en los certámenes de belleza. No fue fácil, pero creo que se logró y por eso muchas Misses han participado, digamos, ahora, hoy en día, en estos certámenes de belleza, quizás en otros países. Por ejemplo, para trabajar o para hacer alguna cosa fuera de la oficina, obviamente siempre requiero de un intérprete de lengua de señas para poder comunicarme, por supuesto, porque es un derecho comunicacional para los sordos. Claro, me parece fabuloso. ¿Dónde podemos conseguir este diccionario? Bueno, lo tenemos en dos versiones. Está la versión digital, que vamos a poder obtenerlo gracias a un canal de YouTube que tiene la fundación. También lo tenemos en una página web de la Fundación Vanessa Peretti. Y además de eso, la versión en física, que bueno, no la hemos podido imprimir para donarla en otras escuelas, porque es un material completamente gratuito, pero estamos buscando financiamiento de empresas, de organizaciones que quieran apoyarnos en la impresión de este material, puesto que pues lo necesitamos para que las escuelas de sordos y otras personas puedan familiarizarse con esta temática.
Vanessa, te felicitamos desde aquí, todo el equipo de BPI, nos sentimos súper orgullosos de esta iniciativa. En 75 años solo se habían hecho glosarios en Venezuela sobre este tema. Ahora tenemos disponible este diccionario en lengua de señas y abre el mundo de la comunicación para todas las personas, así que te felicitamos, feliz día, estaremos muy atentos a la evolución y Dios quiera lluevan las propuestas de promoción de esta gran iniciativa como es el diccionario. Gracias, muchas gracias a ustedes por estar muy pendientes y bueno, contentos también de formar parte de este equipo y de toda la organización como tal. Muchísimas gracias a Joana que sirvió de intérprete en este momento, Vanessa Peretti que tiene esta organización desde hace 6 años en su nombre para apoyar a los niños, a los adolescentes y a personas con discapacidades auditivas, ahora con esta gran producción de este diccionario de lengua de señas que permite el acercamiento y no hay límites en la comunicación. Hacemos una breve pausa, al regreso mucho más de Buenos Días. Indira Leal ya está lista, más adelante nos estará presentando las opciones culturales y de entretenimiento que tenemos aquí en Miami para este fin de semana.